La primacía del rol de Estados Unidos en el mundo se consolidó con la caída del muro de Berlín en 1989. Ahora, sin la polaridad ideológica y política de la Guerra Fría, el conflicto se concentró en las diferencias culturales del mundo occidental y el mundo árabe. El conflicto alcanzó su clímax el 11 de septiembre del 2001, con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. En la literatura desde 1950 hasta la actualidad hubo una gran tensión entre los conceptos de modernidad y posmodernidad. La modernidad planteaba un cuestionamiento ético y filosófico a causa de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y ponía en cuestión tres premisas. La primera era la utopía tecnológica, en cómo el proceso tecnológico mejoraría la vida de los seres humanos. La segunda era la utopía social y cómo se podría construir un mundo más justo. La tercera era la utopía de las ciencias naturales y cómo se podría tener un mundo mejor con el desarrollo de la economía y la antropología. La posmodernidad asume tales cuestionamientos y afirma la crisis de las utopías. Cuestionan la utopía tecnológica, pues la ciencia nos puede llevar a la destrucción, como el desarrollo de armas. Cuestiona la utopía social, pues ningún ideal podrá hacer feliz a todos. Cuestiona el conocimiento científico, ya que los intelectuales dejan de ser líderes de opinión. A causa de esta crisis, los intelectuales dejan de ser referentes públicos, y con la creación de nuevos medios de comunicación salen nuevos referentes. Estos toman elementos de la alta cultura anterior y los simplifican, formando así una cultura de masas. Un ejemplo son las parodias que aparecen en el programa de televisión mexicano Chespirito, los cuales toman obras literarias y las simplifican para hacer un show audiovisual. La literatura posmodernista inicia en 1970 y sus características principales son la ficcionalidad de la ficción, el eclecticismo, la parodia de lo consagrado y la alienación. Durante esta época también se desarrollaron técnicas de narrativa. La primera era la subjetividad, donde el protagonista era inseguro e indeciso. La segunda eran los personajes mediocres, donde el protagonista era casi siempre el antihéroe. La tercera era el humor junto a tonos líricos, donde la poesía tenía un tono de ironía, pero conservaba su estética. La cuarta era los temas urbanos. Se buscaba lugares donde hubiese una alta circulación de gente. La quinta eran las referencias culturales, que sirve para elevar los tonos de las novelas. La última era la estructura narrativa flexible, que daba la libertad creativa para tener un relato más dinámico. Uno de los representantes de la literatura posmodernista es Samuel Beckett. Fin de la bipolaridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, el lado comunista y el lado capitalista. Pero esto llegó a su fin con la caída del muro de Berlín, que significó un nuevo inicio internacional, iniciado por la Unión Soviética, y así Estados Unidos se convirtió en la única potencia del mundo. El pacifismo, factor del fin de la Guerra Fría. El miedo durante la Guerra Fría generó el pacifismo en la opinión pública de los dos bloques. Así se realizaron manifestaciones en oposición a la instalación de misiles en Europa, y esto era lo que finalizaría la carrera armamentista. La conciencia ecológica. Los problemas ecológicos de la década iniciaron en 1960, como el agotamiento de los recursos, la contaminación en el aire y en el agua, y la desaparición de los animales. Sin embargo, en 1980, el acontecimiento principal fue el fin de los 30 gloriosos, como se llamó a las 3 décadas de crecimiento ininterrumpido de las sociedades de consumo entre 1940 y 1970, que significó la crisis del desarrollo económico, como la decadencia de la crisis del petróleo. Un mundo muy complejo.
El rasgo más importante de estos años es el proceso de la globalización mundial, que implica el grado de comunicación e influencias mutuas en todos los países. Nuestro mundo actual se caracteriza por el acceso a la tecnología avanzada, la exposición de la información a través de medios comunicativos de masas y una noción de progreso científico y técnico sin fin. Sin embargo, todo esto convive con la falta de educación y salud en muchas zonas del mundo. La poesía y el teatro. Los poemas son diversos, pero las principales tendencias son las siguientes. Regresó la tradición clásica como el estilo grecolatino. El método de contar historias en la poesía. Anécdotas o experiencias en forma de fábulas, por ejemplo. Y por último, tenemos el interés por temas urbanos y hacer referencia a otras expresiones culturales como a los cines o a la música. Por su parte, el teatro parece haber heredado el sinsentido del horror vivido en la Segunda Guerra Mundial, que se refleja en el teatro de lo absurdo, que nos muestra el sinsentido existencial de la vida humana a partir del diálogo aparentemente desconectado. Dos de los ejemplos serían Esperando a Godot de Samuel Beckett y Las criadas de Jean Genet. Por último, tenemos una recopilación de los sucesos más importantes de la época. Juan Velasco Alvarado llega al poder tras un golpe de estado desde fines de los 60 hasta 1975, con la reforma agraria que nos generó una inmensa deuda externa. Esto nos llevó a la crisis económica de los 80 con Alan García. El Perú tuvo una inflación que se elevó a niveles nunca antes vistos y el Perú fue considerado entre los países más pobres del mundo. Comenzaron a crecer distintos grupos revolucionarios como Sendero Luminoso y MRTA, en donde alrededor de 70.000 personas perdieron la vida. Alberto Fujimori asume la presidencia en 1990. Vence a ambos grupos terroristas. En 1992 disuelve el Congreso. En 1997 se destaca la operación de Chavino Aguanta. El año 2000 fue grande para los avances del Internet. En 2001, un terremoto de 6,9 afecta a la Ciudad Blanca. En 2002, el euro se pone en circulación. En 2003, Bagdad fue conquistada y con esto el régimen de Irak cayó. En 2004, el infame tsunami de Indonesia mata a 250.000 personas. En 2005, muere el Papa Juan Pablo II. En 2007, Machu Picchu se da a conocer como una de las 7 maravillas del mundo moderno y un terremoto de 7,9 sacude la provincia de Pisco. En 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión y la gripe H1N1 llega a Perú. En 2010, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel a la literatura. En 2011, Osama Bin Laden muere en operativo militar. En 2013, el Papa Francisco se convierte en el primer Papa latino. En 2014, hay una alerta por el brote del ébola. En 2015 ocurren ataques terroristas en París. En 2016 fuertes lluvias afectan el norte del Perú. En 2017 Perú vuelve a un mundial después de 36 años. En el Perú se da uno de los casos de corrupción más grandes de la historia, gracias a la empresa brasileña Odebrecht, donde Kuczynski tuvo que renunciar y Vizcarra sucedió al cargo en 2018. En 2019 Vizcarra disuelve el Congreso. En el presente año 2020, el COVID-19 llega a Perú y ha dejado más de 34.000 víctimas mortales. Este es el fin de nuestro video. Muchas gracias.